Éramos dos adolescentes sin saber que el amor también tenía que crecer. Es impresionante, estoy cantando una canción, no soy cantante, no soy músico, no soy productor musical y miren, esa es mi voz en esa canción, realmente es impresionante. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo, así que quédate en el video. Y así como lo dije al inicio del video, vamos a aprender a crear canciones con inteligencia artificial sin necesidad de que seas ni músico, ni cantante, ni productor musical. Incluso vas a poder hacer que esa canción suene con tu voz como la acabas de escuchar. Es muy fácil, vamos a aprender y vamos a utilizar esta página Musicful. Les dejo en la descripción todos los enlaces para que ingresen desde su computador, pero también pueden utilizar su teléfono celular, iPhone o Android, porque tiene las aplicaciones disponibles y todos los enlaces los vas a encontrar allí en la descripción. Bueno, en este caso nos registramos y simplemente nos vamos por acá para utilizar el generador de inteligencia artificial. La página está en inglés, ya saben que si la quieren traducir, clic derecho y traducir al español, como ustedes deseen. Vamos a cliquear acá y automáticamente los lleva a esta plataforma. Bueno, aquí aparecen algunas canciones porque ya he generado algunas canciones en estos días, pues probando la plataforma para brindarles un buen tutorial. Lo primero que vamos a hacer es verificar que aquí esté en 3.0. En este caso voy a crear una canción con mi voz, así que voy a cliquear acá. Si ustedes quieren crear una canción normal, simplemente omiten este paso. Ustedes siguen los pasos que vamos a hacer ahorita y ya, cliqueamos. Aquí aparecen algunas voces porque yo ya he incluido algunas voces, pero en el caso de ustedes esto les aparece en blanco. Vamos a incluir una nueva voz, vamos a cliquear acá. Aquí lo que podemos es grabar la voz con el micrófono de nuestro computador en vivo, subir un audio que ya existe o elegir de la biblioteca. Pero primero tenemos que cliquear acá, entonces cliquen acá y automáticamente esto se habilita. En este caso yo tengo por acá una grabación. Es una canción a capela, una frase. Caminamos entre sombras sin mirar a... Yo no soy cantante, canto en la ducha como se pueden dar cuenta, pero ahí tengo la grabación, así que simplemente la voy a subir. Cliquemos aquí en subir, aquí tengo la grabación, cliqueo, le doy a abrir y ya empieza a subirla. Aquí nos muestra que si queremos utilizar toda la canción o simplemente una partecita, yo le voy a decir que sí, que toda, que usar la voz. Importante, esto acá lo van a llevar a español, miren que diga español. Porque ahorita les va a aparecer una frase en español que ustedes tienen que decir para verificar que efectivamente es su voz. Así que si lo dejan en inglés, les va a aparecer en inglés y pues va a ser un lío después para poderla decir. Así que verifiquen que diga español. Vamos a esperar un par de segundos a que verifique el audio, pero muy pendientes de esta partecita porque ahorita va a aparecer automáticamente la frase que debemos decir. Canto suave recordando canciones de la tarde calma. Cliqueo acá, de esta forma ya estoy verificando mi voz, se va a demorar un par de segundos más. Aquí ya verificó la voz, dice que todo perfecto, podemos colocarle un nombre, en este caso voy a colocarle voz Edwin Arenas. Si queremos una descripción, si queremos podemos subirle también una imagen, voy a darle guardar. Y listo, ya tenemos aquí la voz seleccionada. Si la quieren cambiar por otra que hayan guardado con anterioridad, simplemente cliquen acá y la cambian. Ahora sí vamos a escribir las canciones. Vamos a decirle acá que nos escriba una canción, que sea la inteligencia artificial de esta plataforma que nos escriba una canción. Cliqueamos acá y aquí vamos a darle una idea, una pequeña idea. Una canción sobre un amor prohibido que siempre se han amado, pero nunca han estado juntos. Vamos a decirle generar letra. Bueno, aquí como se dan cuenta ya hay una letra. Bueno, yo voy a omitir la lectura porque realmente siento que está muy buena y simplemente voy a decirle usar esta letra. Ya ustedes la leen con más calma, miren, si quieren la leen y si quieren optimizarla, cliquen acá en optimizar, si quieren que mejore aún esa letra. Ahora sí nos vamos por acá y vamos a buscar el estilo, en este caso yo quiero un popcito, un pop que lleve guitarra, por ejemplo, que lleve piano, podría ser. Vamos a ver si quiero que lleve otras cosas. También puedo colocarle acá si quiero, por ejemplo, que lleve violín. Bueno, ahí está, pop con guitarra, con piano, con violín. Y aquí en otras opciones cliqueamos y podemos excluir algunos estilos, es decir, que no lleve guitarra, que no sea rock. Entonces aquí excluimos lo que no queremos que lleve nuestra canción. Si queremos dejarlo a la creatividad de la plataforma, simplemente lo dejamos en vacío, solito. Voz, si queremos que sea masculino o femenino, como se dan cuenta la página está en inglés, vamos a llevarla aquí al español para que la entendamos un poquito mejor. Miren, voz, masculino y femenino. En este caso yo no voy a elegir nada porque pues es mi voz la que se va a escuchar, así que lo dejo quietito. Y aquí en rareza dice, súbele el volumen para obtener resultados inesperados y sorprendentes. Yo lo dejo en 50. Influencia de estilo, súbelo para que coincida con tu estilo. Yo también lo dejo en 50, pero ustedes pueden subirlo si quieren. La misma inteligencia artificial me dijo que se va a llamar Bajo la Puerta. Yo lo voy a dejar así, Bajo la Puerta. Y simplemente le voy a decir, genera la canción, crea la canción. Vamos a clicar acá y automáticamente nos empieza a crear dos versiones
Bueno, aquí ya generó dos canciones con el título y aquí dice Voz de Edwin Arenas, que fue la que utilizó. Vamos a esperar un par de segundos para que acá aparezca y ahorita va a aparecer aquí también lo que demora cada canción. Es un pop, tiene piano, tiene guitarra, tiene violín. Bueno, todo lo que le hemos pedido allí está. Vamos a ver la voz, ¿qué tal? Te vi de cerca y temblé, como si ya te conociera. Tú me miraste otra vez y el mundo quiso dar la vuelta. Siempre fue así, siempre igual, dos nombres en la misma puerta. Tu mano Ese soy yo, definitivamente ese soy yo cantando, estoy afinado, es impresionante, realmente. Aquí ya había creado algunas con mi voz también, quiero que escuchemos esto. Aquí le había pedido que tuviese solamente piano y guitarra y que fuera un pop y miren cómo se escucha, realmente es impresionante. Éramos dos adolescentes sin saber que el amor también tenía que crecer. Bueno, ahí se pueden dar cuenta, es mi voz. Ahora, lo interesante de eso, como lo vieron al inicio del video, es que no solamente genera la canción, sino que también podemos crear un videoclip. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Al frente de cada canción generada nos da la opción de video. En este caso voy a hacerle a este. Vamos a cliquear acá en video. Y miren, de una vez nos permite crear tipo de video, cantando, narrativo o abstracto. Puedo decirle que sea un video narrativo, chévere. Personajes principales. Si queremos subir un personaje principal, por ejemplo, nuestra fotografía, podemos hacerlo. En este caso voy a decirle que no, que vaya a utilizar la voz, por ejemplo, de Chloe, que es una chica que aparece acá muy bonita, así que vamos a utilizar. Describe tu idea para el video. También puedes usar la inteligencia artificial para generarla. Si dejas el campo en blanco, lo crearemos por ti. Puedo dejarlo en blanco. Cree la misma plataforma el concepto. ¿Listo? Ahora acá me permite crear la parte de la canción que quiero crearle el video. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque ustedes pueden hacer primero con un pedacito de la canción para ver cómo quedará el estilo del video. Y si están conformes, pues simplemente después lo graban todo. Vamos a elegir un pedacito. Vamos a elegir un pedacito donde empiece a cantar. Vamos a ver por acá. Voy a elegir este pedacito, son 17 segundos, quiero ver cómo queda el video y simplemente vamos a darle crear videoclip musical. Aunque también podemos ver una vista previa del guión gráfico si queremos. En este caso no, yo voy a decirle que de una vez cree el video musical, pero antes podemos elegir si queremos formato vertical u horizontal. Recuerden que vertical es 9:16 y horizontal 16:9. Y la resolución 720 me parece que está bien, sin embargo ustedes pueden elegir 1080 si desean. En este caso voy a decirle que 720 para mí está bien. Y vamos a decirle crear videoclip musical, cliqueamos acá. Bueno, ya acá nos creó el video, vamos a darle reproducir. Éramos dos adolescentes sin saber que el amor también tenía que crecer. La vida. Pero realmente es impresionante, miren ese pedazo de la canción. Me gustó el concepto, es algo narrativo donde la protagonista es la chica que elegimos, en este caso Chloe. Y suena bastante bien, la calidad me gusta. Ahora simplemente es descargar, cliquemos acá y se descarga en nuestro computador. Vamos a verla. Aquí está el video. Éramos dos adolescentes sin saber que el amor. Bueno, está bastante bueno, la verdad, me gusta. Ahora sí, después de tener ese pedacito del video, simplemente voy a generar todo el video de toda la canción. Me queda la canción con mi voz y aparte de eso con videoclip, que es bastante interesante y como se dieron cuenta en solo minutos, sin ser cantante, sin ser productor de música, sin ser músico y sin ser productor de video, porque ya también nos está generando el video musical. Algo importante que hay que mencionar es que tienes el derecho comercial total de estas canciones. Las puedes monetizar en cualquier plataforma, YouTube, Spotify, con tus clientes. Vas a tener el beneficio, el 100% del beneficio de estas canciones, así que no te tienes que preocupar por esto, que es algo muy interesante y muy importante que nos preocupa cuando estamos creando este tipo de canciones. En la descripción les voy a dejar toda la información para que ustedes ingresen a la plataforma, la usen, la disfruten. Realmente está bastante buena. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Compartan ese video con la persona que ustedes creen que les pueda servir. Gracias por llegar hasta esta parte. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.